Y continuamos en nuestro semáforo haciendo esta pasada por algunos espacios de cultura que nos parecen fundamentales de la región metropolitana. Perdónennos todos a quienes nos están escuchando más allá del centro del país, pero en varios casos, tanto en el Museo Nacional de Bellas Artes como en GAM, hay actividades que también pueden acceder virtualmente. Estamos con la directora de Programación y Audiencias del Centro Cultural Gabriela Mistral, María José Cifuentes. ¿Cómo estás, María José? Muy bien, Antonella, muchas gracias por invitarnos. Bueno, un gusto tenerte acá. Ustedes saben que somos muy cercanos al GAM, hay muchos cariños ahí, hay mucha admiración por el trabajo que hacen y por lo mismo mucha expectación respecto tanto a la programación 2024 que la lanzan ahora en una semanita más. Sí, muy pronto ya, el 9 de marzo. Y antes de eso, lo que va a estar pasando el 8M. Así que partamos por el próximo viernes, en una semana más. ¿Cuáles son las actividades que están ahí agendadas para el GAM? Sí, para contarle un poco a quienes nos escuchan, una programación artística hoy en día para un centro cultural no es solamente armar una parrilla o una agenda de actividades donde la gente puede solo venir a entretenerse. Lo que nosotros planteamos como centro cultural cada vez más es que las personas tengan experiencia y que esas experiencias enriquezcan también este lado más sensible, ¿no? Porque finalmente el arte y la cultura lo que aporta es justamente a ese conocimiento sensible que nos permite conectarnos muchas veces en reflexiones colectivas que nos ayudan también a tomar más conciencia sobre temas, sobre realidades. Y eso es un poco lo que los artistas hacen también, como el construir ciertos relatos, el mostrar otras formas de entender el mundo. Y yo creo que es interesante cuando hablamos de programación artística porque no es solo como la agenda, sino que también es qué estamos pensando o qué están pensando hoy día los artistas y qué refleja finalmente ese espejo que es el teatro, la danza, las artes escénicas, la música de nuestra sociedad. Entonces, bueno, lo primero, obviamente el 8M para nosotros siempre ha sido una fecha muy importante, como la gente sabe, el GAM es un espacio seguro y justamente un espacio seguro para las mujeres que desean manifestarse este 8M. Así que principalmente lo que vamos a tener para el día viernes es un espacio abierto con mucha contención. Van a haber algunas actividades desarrolladas en conjunto con CityLab. Vamos a estar ahí con algunos espacios de música, de reflexión, pero en general las actividades de GAM más bien es puertas abiertas, espacios de contención, espacios de cuidado para que las mujeres puedan sentirse cómodas, quienes quieran ir con sus niños, sus lactantes, tienen los espacios también para poder estar ahí tranquilas. Así que eso como primer espacio, más que una actividad, es el poder ofrecer un espacio seguro para todas aquellas que quieran manifestarse ese día. Considerando que hay marcha, el 8M, claro, exactamente. Como todos los años, y el GAM está justo en el camino, ¿no? Entonces, sí, y de hecho muchas de nosotras también del mismo GAM, las mujeres no estamos ese día en GAM, también salimos en el fondo, así que es un día más bien de manifestación y de estar ahí todas juntas, digamos. Ahora, antes de pasar a lo siguiente y deteniéndome en lo que decías antes, María José, respecto a cuando se piensa una programación, se está pensando conceptos, ¿no? Y un tipo de relato también. Sí. El año pasado ustedes trabajaron el concepto de Somos Huella. Y que tenía como varias bajadas que me parecían súper interesantes y que se expresaban en la programación. Por un lado tenía que ver con Somos Huella desde el punto de vista ecológico, ¿no? De nuestro paso por la tierra, qué es lo que estamos haciendo con eso y cómo nos vinculamos con aquello. Somos Huella también en relación con nuestros ancestros, también tuvieron un énfasis, me acuerdo también en el lanzamiento, vinculado con reconocer que venimos de alguna parte, ¿no? Y que somos huella que viene de otras huellas previas. Y también con todo lo que tuvo que ver con la conmemoración de los 50 años. Sí. Entonces, pensando en todos esos conceptos, ¿no? ¿Cómo evalúas la construcción de una programación en torno a esos conceptos? El año pasado fue un desafío justamente porque uno de los temas más potentes que debíamos asumir los espacios culturales y los artistas y la cultura en sí era justamente cómo nos enfrentábamos a los 50 años, a la conmemoración de los 50 años de la dictadura. Y creo que fue interesante el poder establecer otros relatos, ¿no? Por salir como de ciertos prototipos. De hecho, partimos del año riéndonos con el asilo. O sea, de pronto era como tratar de poner otras formas también de acercarnos a los temas de en torno a la dictadura. Y hicimos un gesto también que fue iluminar el edificio y hacerlo palpitar, que fue de alguna manera nuestra forma de exorcizar quizás lo que era esa torre como un símbolo también político. Construir una programación, como hablábamos antes, es desarrollar estas narrativas y creo que tanto el año pasado como este año hay ciertas urgencias que creemos que la cultura y el arte tienen que abordar. Y justamente yo creo que el tema de la ecología y sobre todo esta mirada de una cultura ecosocial, que es algo que no hemos como terminado de quizás asumir como sociedad, es algo súper importante y algo que el espacio cultural puede brindar. Entonces el año pasado partimos con justicia ecosocial, que era más bien como hacer justicia entre los derechos sociales
o sea, de los humanos, digamos, de las personas, del buen vivir, y los derechos no humanos y la justicia en el torno a la naturaleza. Este año estamos más bien proyectando el cómo constituirnos un espacio cultural ecosocial, que finalmente promueve una cultura ecosocial que tiene que ver cómo ese buen vivir y esas lógicas también de compartir, se extienden no solamente a entender la naturaleza como un recurso, sino que entender también cuáles son esos saberes de la naturaleza que aportan finalmente al desarrollo, al conocimiento. Entonces estamos como trabajando mucho en torno a eso. Creemos que es muy importante posicionarse frente a una nueva lógica para un poco entender que el mundo depende totalmente de la relación que sostengamos entre nosotros y entre justamente los no humanos, ¿no? Entonces estamos un poco en ese proceso. Y eso ha sido muy bonito porque ha ido dialogando en conjunto con lo que hacen los artistas. Entonces uno también cuando desarrolla una programación no solamente establece una narrativa, sino que es una escucha muy potente en torno a qué están pensando los artistas, qué están desarrollando, qué se está desarrollando a nivel cultural. No solamente los artistas desarrollan cultura, sino que todos nosotros hacemos cultura. Y justamente qué es lo que la sociedad está de alguna manera solicitando en términos de reflexión, o qué es lo que las personas, también las comunidades, están levantando como preocupación. Y en base a eso es que uno va construyendo estos relatos y va aportando para esas experiencias que hablábamos antes. Sí, estaba pensando mientras te escuchaba en este concepto que ha estado también contingente, me parece relevante que este contingente, que es la idea de la batalla cultural, ¿no? Y hay muchas maneras de verla, y una manera tiene que ver, como tú decías, los discursos vinculados con nuestra relación con la naturaleza, así, desde el extractivismo y desde la lógica neoliberal de el ser humano y el hombre, no las mujeres, el hombre como corona de la creación y por lo tanto como quien tiene la naturaleza a su disposición para la extracción, extraer sí, de ella, ¿no? Y pensar en todas estas otras discursos que están apareciendo, algunos de ellos muchísimo más antiguos, ¿cierto? Que esta lógica neoliberal, que son los de las primeras naciones, en que nos muestran a la naturaleza como nuestra madre, en el caso del mundo y la cosmovisión mapuche, pero también como un espacio colaborativo, como un espacio en el que nosotros estamos de paso, a pesar de que creo yo que en los últimos 200 años nos hemos transformado en un incendio. Entonces, ¿cómo esa batalla cultural respecto a cómo habitamos el mundo, ni más ni menos, no se puede acercar desde una programación cultural? Suena como, ya, pero ¿qué puede hacer la cultura al respecto? Bueno, es súper interesante porque justamente, como decíamos antes, el arte refleja la sociedad actual. El arte también nos plantea otros modelos de mundo y a veces nos pone el foco, un microfoco en temáticas que desde lo micro podemos abordar hacia lo macro. Y de una u otra forma, todos los discursos que se van creando en la creación artística, que se van desarrollando, ya sea en una exposición, en un concierto, finalmente también en una obra de danza, de teatro, de circo, finalmente todos esos discursos permean hacia una toma de conciencia. Y eso es lo que nosotros creemos que en el fondo podemos aportar en esa toma de conciencia colectiva que nos permita de alguna manera parar y entender que lo que está pasando hoy día es urgente y que la cultura es el futuro también y cómo nosotros nos relacionemos en base a eso es como hoy día primordial. No voy a hacer spoiler, pero sí puedo decir que una de las reflexiones que hemos tenido para la construcción de la programación del 24 de este año, tiene que ver mucho con esa mirada hacia el pasado y a esa búsqueda también de entender que también existían tecnologías ancestrales, que también hay un conocimiento, o sea que hemos puesto mucho foco en el progreso, ¿cierto? Podemos decir el futuro, ¿no? La visión del futuro como un lugar de progreso, un lugar de tecnología, la mirada, esta típica imagen de los supersónicos viviendo en estas casas increíbles. Pero finalmente también es interesante pensar ese progreso no solo en base a esa tecnología, sino que las tecnologías ancestrales. Y justamente cuáles son los conocimientos que los primeros pueblos o que las culturas originarias han aportado y volver a tener esa escucha. Y creo que es súper interesante porque muchos artistas están también volviendo a recuperar eso, y nosotros en cosas muy simples. Hoy día tenemos una huerta medicinal en GAM que tiene una comunidad muy activa de vecinos que participan en esa huerta, y dentro de la huerta aparecen estos conocimientos tan simples como en torno a la planta, ¿no? Cómo una planta te puede ayudar al estómago, a sentirte mejor en los bronquios. Es como volver a conectar de alguna forma con eso. Entonces creo que nosotros como espacio cultural no solo nos enfocamos hoy día a la exhibición, que es un rol fundamental de GAM, por supuesto, pero también está esta otra parte que es justamente el lugar de encuentro y el lugar de poder reflexionar y compartir práctica en torno a la cultura, pero desde la vinculación con el territorio, desde la mediación artística, desde otras lógicas de participación también ciudadana. Entonces estamos trabajando en todo eso y creo que es una trama que se está construyendo a poco, sin dejar de ser, evidentemente, uno de los centros culturales más importantes a nivel país y que justamente intenta
a través de estas nuevas prácticas, instalar nuevas visiones de lo que es la cultura y, como decíamos antes, cómo poder ser un centro cultural que lidere un pensamiento ecosocial, por ejemplo, o una cultura ecosocial. Claro, y eso tiene que ver también con lo que se entiende por comunidad, y yo creo que es muy importante el trabajo que hace GAM de buscar la idea de participación y que el GAM no es solamente un lugar para artistas, espectadores, y esa Exacto. relación que uno podría decir que es más bien vertical, ¿no? Sino también hay un espacio, que tampoco es tan así, pero uno podría pensarlo, que es un espacio de habitar, ¿no? En donde los vecinos, las comunidades, o los chicos que vienen a bailar, o las cosas que están pasando continuamente, o como un espacio, como tú señalabas, para el 8M, María José, de contención, de estar ahí, sentarse, como guardarse de la ciudad, estar ahí y detenerse un momento también es interesante. Sí, además el GAM es un espacio patrimonial, lo que contiene GAM en su edificio, en su estructura, es parte de nuestra historia. Y es súper importante también cómo nos relacionamos urbanamente, ¿no? Con ese espacio, por eso decía, más allá de la exhibición y las parrillas programáticas que uno puede desarrollar, es la construcción de sentido que estamos desarrollando en torno a ese edificio, a ese espacio, como lugar de encuentro, como lugar también de pensarnos en colectivo y sobre todo también de poder descubrir otras cosas, ¿no? Por eso creo que el arte en ese sentido es interesante, porque de pronto nos pone sobre el escenario reflexiones que quizás no habíamos llegado a plantear, ¿no? Y de pronto, a partir de la danza, a partir del teatro, es como, se nos ilumina algo que luego vamos a la casa diciendo, oye, acá pasó algo, sí, algo me removió. Y desde ahí, en el fondo, vamos también construyendo un sentido colectivo. Ahora, es posible, y se me va el tiempo, pero sí, no quiero dejar, yo sé que tiene un par de cosas que pusimos conceptuales, y está bien. Porque todo esto que podemos contar se basa en estos ejercicios de conversación. Pero también yo estoy segura que hay mucha gente que ha estado pasando por la Alameda, al GAM, y ha dicho, oye, pero aquí están cambiando las cosas, ¿no? Y finalmente estamos viendo los avances de esta segunda parte del GAM, y no sé si nos puedes contar algo respecto a eso, simplemente para los curiosos y curiosas que están pasando por ahí, están diciendo, oye, de repente como que ¡pum!, apareció un edificio, ¿no? Bueno, la verdad es que ese edificio era parte original del proyecto GAM, desde el inicio, en el fondo. El GAM se pensó como un espacio de producción artística, de creación artística, que remitía a distintas lógicas de producción. Y una de ellas es justamente la de los grandes espectáculos. En Chile, además de los arenas y las grandes salas en el fondo de concierto, además de los teatros municipales que se crearon en el siglo XIX, digamos, hace mucho tiempo que no teníamos un espacio pensado especialmente para las producciones grandes y para poder conglomerar a una gran cantidad de gente. No solo en torno a lo que puede ser las artes escénicas o la música, sino también en torno a conferencias, a grandes charlas, como grandes sucesos. Ese proyecto quedó paralizado por muchas razones, políticas, económicas, coyunturales. Revuelta pandemia y otras. Revuelta pandemia y más. Y finalmente todo apunta a que se está reactivando y vamos a tener prontamente noticias sobre esto también dentro del lanzamiento de programación. No puedo contar mucho más. Pero sí, estamos trabajando en esto para que el GAM finalmente pueda cumplir su objetivo inicial desde que se creó en el fondo, de ser este espacio con todas sus dimensiones y con todas sus posibilidades de escena para la creación artística nacional y también para que las personas puedan disfrutar. Es un espacio de todos. Eso es interesante también, cómo nos apropiamos y disfrutamos el hecho de que la ciudad pueda tener un espacio como ese, y pensando en regiones, el hecho de que creadores regionales puedan venir a justamente presentar proyectos y hacer cosas en espacios como este. Cuando hablábamos antes decimos, claro, en regiones, esto es algo que está sucediendo en la región metropolitana, pero hoy día GAM tiene muchos artistas regionales. Sí. Nosotros, gracias a la convocatoria que realizamos, estamos cada vez más apoyando la creación regional. Antes lo que hacíamos era llevar obras a regiones. Hoy día la producción regional es altísima. Hay muchos creadores en el norte y el sur del país, y lo que estamos haciendo hoy día es traer a esos creadores y decir, oye, validemos también esta creación y empecemos a abrir ventanas y seamos espacio visible para todos aquellos que crean a nivel nacional. Claro, y además que no sea solamente desde el centro hacia regiones, sino también de vuelta, ¿no? Que es tremendamente importante porque, de nuevo, son esas miradas, esas visiones, esas experiencias las que nos alimentan. Antes de cerrar, tenías un par de cosas que contarnos. Sí, les quiero contar que vengan al GAM. No, de verdad, en marzo tenemos una programación súper interesante para partir el año, para justamente empezar el año abriéndonos no solo el espacio de entretención, porque bueno, muy importante como la cultura nos aporta en términos de salud mental y nos ayuda también a enriquecer, como decíamos antes, esta cosa más espiritual, más de conocimiento sensible. Pero súper interesante que puedan venir porque justamente vamos a estar presentando una obra de danza contemporánea de Valdivia.
la obra Nodos, una compañía que se va a estar presentando. También vamos a estar abordando algunas temáticas en torno a la migración con una obra que se llama Mañana es otro país, que es la historia de una madre y una hija que tienen que emigrar, que más allá del espacio físico, si es Latinoamérica, si es Oriente, si es justamente qué sucede cuando tenemos que salir. Les quiero recomendar también 2 obras de teatro, Moscas aplastadas sobre la ventana que da al bosque, que es una obra con la dramaturgia de Carla Zúñiga y dirigida por Claudio Fuente, que justamente nos habla también de la relación sobre una mujer, sobre 2 mujeres que son madre e hija. Y contarles que volvemos con María Isabel, que es una de las grandes producciones de GAM del año 2023, que nos gustaría mucho que quienes no la han visto, por favor, vengan a verla. Es otra manera también de entender desde un lugar mucho más feminista lo que fue finalmente el golpe y cómo eso afectó en la vida de muchas mujeres y sobre todo las mujeres miristas en este caso, que cuentan un poco la violencia que no solamente recibían de la derecha, sino también de los partidos de izquierda. Oh, sí. Entonces es muy interesante, es una obra que creo que es el momento también de verla, sobre todo en el contexto del 8M, o sea, le estoy contando justamente obras que hemos pensado en el contexto del 8M, y tenemos... Eso va a estar del 21 al 31 de marzo. 21 al 31. Cuando se acerque les vamos a recordar, porque a mí me encantó María Isabel y creo que hay muchas razones para ir a verla. Y además va a haber un conversatorio con María Isabel Matamala que es maravillosa, así que creo que vale la pena escucharla. Vamos a estar haciendo algunos ciclos de autor, uno de ellos es con la compañía Silencio Blanco, que cumple sus 14 años de existencia, y vamos a estar presentando por ahora Antuco, y los quiero dejar desde ya invitados porque además de la potencia de traer artistas nacionales, regionales, estamos también haciendo el gesto de abrirnos hacia Iberoamérica y traer cada vez más obras iberoamericanas. Y es el caso de Shaun, una obra de danza brasileña, con unas increíbles coreógrafas, Marcela Levy y Lucía Russo, que van a estar presentándose. Es una obra imperdible donde van a poder ver justamente la relación del nombre, que se llama Suelo. Todo empieza a caerse lentamente en la escena, así que no se la pierdan. Montón de cosas, nos dejó ahí como con mucha información. La María José Cifuentes, directora de programación y audiencia del Centro Cultural GAM. Miren, no se ahoguen. Pueden seguir a GAM en sus redes sociales, está gam.cl. Nosotros vamos a hablar con María José o con Felipe pasado el 9, que va a ser la presentación de la programación 2024. Casi todas las cosas que les nombramos empiezan a pasar a partir de la próxima semana. La próxima semana empezamos. Así que denle una mirada a gam.cl. María José Cifuentes, directora de programación y audiencias del GAM. Muchas gracias por venir. Gracias, Antonella. Oye, y antes de despedirnos, les recuerdo que hoy día se presenta en Sala Máster CAF. Cómo asesinar a Felipe. Estuvimos conversando con su vocalista, Koala Contreras, hace un par de días. Y recuerden además que Salamaster tiene un recién estrenado Instagram, salamaster.cl, para que ustedes puedan ir, seguirlos. Yo ya les sigo. Pueden además enterarse de las cosas que van a estar pasando en marzo. Ahora tenemos lanzamiento del libro el 19 de marzo. Tengo mi 5º libro, la vamos a lanzar acá. Maravilloso, felicidades. Que además viene después vamos a hablar con más detalle de eso, que además viene de conversaciones que tuvimos para el programa Cuestión de Gustos en pandemia. Son 20 entrevistas a escritoras chilenas y lo va a estar presentando la Natalia Valdebenito con Juan Pablo Sutherland. Así nomás. 19 de marzo, una de las muchas cosas que van a pasar en Salamaster durante este mes, así que si ustedes quieren estar enterados, síganles en Instagram, salamaster.cl. Salamaster CL, sin punto. Gracias, Salamaster CL. Y con eso nos despedimos este viernes y nos encontramos el lunes. Le deseamos buenas vacaciones a la Tania. No sé qué haremos sin ti, Tania. Descansa, corazón mío. Y nosotros, el resto de nosotros, regresamos el lunes para una nueva edición de Semáforo. Que tengan buen fin de semana. Chao.